Eh, Oigan, hablando de muertes, y esto ya es más en tono serio, pero pues una noticia también ahí muy lamentable esta semana fue pues el fallecimiento del buen Gus Rodríguez, ¿no? Creo que al final del día para todos los gamers, pues sobre todo creo de nuestra generación, diría que crecimos pues con la gran influencia que tuvo el trabajo de Gus pues por muchos años en medios masivos, empezando con eh, fundar Club Nintendo, que evidentemente fue un parteaguas en México por ser Y la el programa de primer Nintendo Manía también. y el programa de Nintendo Manía, efectivamente, que bueno, por ser la primer revista básicamente de videojuegos pues no solo en México, en América Latina, yo creo. Y el programa, que también el programa de Nintendo Manía fue muy exitoso, tuvo su momento. Y bueno, pues sí, efectivamente esta semana tristemente se dio la noticia, pues la anunció curiosamente primero Eugenio Derbez antes que el hijo de Gustavo Rodríguez, porque, pues bueno, Gus tuvo una carrera muy interesante del lado de los videojuegos con Club Nintendo y Nintendo Manía, pero después dio un giro a su carrera bastante radical, en donde también tuvo mucho éxito y fue como guionista, ¿no? Como guionista y productor justo con Eugenio Derbez. Y la verdad es que sí fue interesante cómo logró darle ese giro también a su vida. Porque, vaya, es indudable, seas fan o no de lo que hacía con Eugenio Derbez, que tuvo un éxito y tuvo una audiencia muy grande, ¿no? Pero regresando al tema de videojuegos, pues sí fue bastante sorpresiva, creo, la noticia. Y sin embargo, yo por ahí mencionaba que creo que lo vi en unos videos de BitMe, de este canal de cable, hace yo creo que un par de meses. Y la verdad es que cuando lo vi en el video, no es por nada, y lo tuiteé tal cual lo estoy diciendo, pero en cuanto lo vi ahí me di cuenta que estaba muy enfermo y luego pensé que era cáncer porque literal fue algo que me tocó vivir también muy de cerca con mi madre el año pasado. Y dije, madres, güey, o sea, estoy seguro que tiene cáncer y que está en las últimas. Entonces la verdad es que me pegó como un poco más también por eso, porque me tocó justo todo eso el año pasado y no estaba equivocado, ¿no? Finalmente sí falleció justamente a causa de cáncer. Y bueno, pues es una lástima que esto haya sucedido esta semana. Luego también por ahí vi el video de live stream que hizo su hijo, que no sé si vieron, pero puta, eso también estuvo bastante fuerte. ¿Lo vieron ustedes, Kama y Pato? No, yo no, la verdad no. Bueno, No, a mí, o sea, hizo, tengo digo, como mucho respeto a ese tema, entonces, hizo un, hizo no sé. un, hizo un video su hijo, Javier, que básicamente pues compartió como muchas cosas de su padre y demás, pero hay una parte muy fuerte en donde reproduce un audio de Gus, pues yo creo que ya así como en su lecho de muerte, güey. O sea, se escucha ya muy mal, muy enfermo, eh, con una voz muy debilitada. Y literal está, pues digamos que grabando el audio y Gus deja como una especie de último deseo, ¿no? Y esencialmente dice que los maníacos tienen una última misión y es que hagan algo bueno por alguien, ¿no? Que ayuden a alguien, que traten de hacer como una buena acción, sea la que sea. Y la verdad es que eso sí me conmovió muchísimo como pues la forma de escucharlo ya así, ¿no? Y sobre todo que lo haya compartido, lo haya hecho público, se me hizo muy fuerte, pero también como muy significativo. Entonces, bueno, pues, ahí está el video, si lo quieren ver, la verdad es que es interesante simplemente como comentarlo como algo adicional a todo esto, no por el morbo, creo yo, sino por el hecho de que su hijo decidió hacerlo, ¿no? Y pues bueno, al final del día pasó. Por ahí están comentando que en el stream Javier dijo que sí padecía efectivamente de cáncer de pulmón, pero que falleció por una complicación de un medicamento nuevo y no por el cáncer. Pero bueno, pues a final de cuentas, pues es más de lo mismo, ¿no? O sea, estaba enfermo con cáncer y finalmente, pues yo creo que eso es lo que termina siendo el factor determinante. Pero
Por ahí me estaban diciendo que si había alguna anécdota que pudiera contar. Y sí hay una, y es muy curiosa, pero mucha gente no sabe esto, pero... y creo que ustedes tampoco lo saben. Pero bueno, de hecho yo tuve casting para entrar a Nintendo Manía. Ok. Y literal pasó porque en ese momento, cuando Nintendo Manía, digamos que estaba empezando, pues era la época justamente cuando... No estaba empezando, yo creo que ya tenía un poco de tiempo, pero estaban buscando agregar nuevos conductores. Y básicamente en esa época, Gus y la gente de Itochu en ese entonces, básicamente estaban organizando ya algunos eventos. No sé si se acuerdan que organizaron unos eventos de Las presentaciones de del juegos. Nintendo 64 y del Virtual Boy, ¿no? Esas. Sí, y de juegos de antes, ¿no? Creo que fue una de Street Fighter, si mal no recuerdo. Mortal Kombat también tuvo un evento. O de Donkey Kong Country, incluso. Sí, de creo juegos que de Super también hubo, Nintendo, ¿no? exactamente. Y bueno, pues para no hacer el cuento largo, en ese entonces, pues justamente yo ya estaba empezando el sitio que después se convertiría en Atomics. Y alguien, como un conocido, no recuerdo cómo fue, me contactaron con el productor y dijeron, están buscando un nuevo conductor, ¿por qué no aplica así? Pues yo dije, va. Y fui a un casting a TV Azteca, me hicieron el casting. Y curiosamente, y esto creo que muchos gamers se les va a hacer cagada la anécdota y ya, pero bueno, también hizo casting Densho y finalmente terminaron decidiéndose por Densho, ¿no? En la decisión final. Curiosamente, después Densho terminó trabajando en Atomics y luego tuvimos como una época ahí como medio tensa y nos madreábamos online y eran como estos tiempos donde competíamos EGM con Atomics y demás. Y luego después pasó algo muy curioso, pero Densho terminó un día buscándome en Japón y nos fuimos a cenar con él y como que las cosas así simplemente ya se arreglaron y hablamos de todo y recordamos todo esto. Y justo ahorita creo que lo que me llama la atención es que creo que mucho de esta historia, mi punto nada más es decir que gracias al trabajo que hizo Gus, de alguna manera esta industria como que empezó a crecer, ¿no? Y a crear como una escuela de cierta forma y un cierto talento. Vale la pena decir que, por ejemplo, el primer editor que tuvo Atomics, y de esto tú lo sabes, Kama, fue Karki, ¿no? Adrián Carvajal, que fue alguien que se formó también con Gus Rodríguez. Lo mismo de hecho fue que... prácticamente con quien me entrevisté para entrar a Atomics. A ti te entrevistó Adrián Carvajal, Karki, para entrar a Ajá. Atomics, a ser diseñador o director de arte. Escribir solamente, ajá. De hecho antes... Estaba en prepa. O sea, antes de que fueras diseñador, tienes toda la razón para escribir. Y bueno, justo el punto es, Gus formó a Karki, a Densho, a muchos otros en la industria. Y finalmente ellos, por ejemplo, contribuyeron muchísimo con el nacimiento de Atomics, ¿no? Y aunque fue corta la participación de Karki, la de Densho fue un poco más larga. La realidad es que sí, insisto, viene con una conexión que regresa al origen, que es Gus, y que finalmente es de lo que estamos hablando y de esta triste noticia, ¿no? Pero yo creo que ese es el reconocimiento que se le tiene que dar a Gus en México. Sin lugar a dudas, un pionero que motivó a muchísimos, incluyéndome, a hacer las cosas y a crear como de alguna manera este mercado. Yo creo que si no hubiera existido Club Nintendo o Nintendo Manía, muy probablemente yo personalmente jamás hubiera iniciado Atomics. Y creo que eso es importante decirlo. Pero bueno, pues que en paz descanse Gus. Y sé que para muchos gamers fue muy difícil la noticia esta semana. Y pues creo que no queda mucho más que decir. No sé ustedes, Kama, Jaime, tú, Pato, si alguna vez te tocó verlo o no. Pero bueno, pues hay muchos buenos recuerdos en general de Gus, ¿no? Sí, como mencionas, fue... Digo, siempre el tema de los videojuegos en México, sobre todo al principio de los 90, digo, era una industria que a México llegaba gracias a la fayuca. Era siempre complicado conseguir juegos, no se diga información, era ir a Sanborns a buscar ahí a las EGM y las
bueno, en ese momento se llamaban Electronic Gaming Monthly, las Game Pro. Las versiones en inglés, ¿no? Claro, cuando veías por primera vez una revista de videojuegos hecho en México, pues bueno, para muchos Club Nintendo se convirtió en una publicación obligada, porque además obviamente estaba bien diseñada, estaba bien producida, estaba bien escrita. Ya después nace el programa, ¿no? Entonces ya obviamente era súper emocionante sábados en la mañana, prenderle a Nintendo Manía. Sí. Y bueno, crecer con el show. Duró varios años, sufrió varios cambios, pero como tú dices, ¿no? Fue quien creó esta escuela, quien inició a muchos en la pasión que tuvimos durante muchos años. Sí. Y que pues tenemos, creo, ¿no? Claro, que tenemos todavía, pero pues sí, digo, una horrible noticia. Siempre es horrible cuando alguien, fallece, sobre todo tan joven y por esta horrible enfermedad, obviamente, pero más ahorita en esta época que todos andamos pues como muy sensibles además y muy apachurrados y con 1000 cosas en la cabeza, pues todavía este tipo de noticias nos vienen a pegar un poquito más, pero pues bueno, ahora sí, como dicen en el chat, press F to pay respect. Press F to pay respect, exactamente. Y respect a Gus, y pues bueno. Ahí yo estoy poniendo mi F y el chat debería ahorita rellenar de Fs. Exactamente. El chat. Pay respect. Y sí, respect a Gus, pues 100%. Bueno, 100%. Que descanse en paz, y pues ahora sí que pronta resignación y paz para la familia, ¿no? Sí, yo creo que es lo más importante también, pues mandarle nuestras condolencias a Javier, que obviamente debe estar pasando por un momento difícil, y a toda la familia de Gus, todos sus conocidos, y bueno, pues creo que no hay mucho más que decir acerca de eso. Tú, Pato, ¿tú tienes algo que decir del buen Gus, o quieres agregar algo más? Ni habías nacido, Pato, yo creo que ni habías nacido. Casi. No, o sea, porque obviamente no tuve ninguna interacción en persona con Gus, y yo me metí ya al medio de tecnología ya un poco más separado a cuando empezó todo esto de Nintendo Manía y demás, pero lo que sí me tocó fue vivirlo pues cuando empezó y cuando yo consumía todo este contenido, porque creo que en mi casa en Monterrey todavía tengo una muy pequeña colección de revistas de Club Nintendo. De Club Nintendo y demás. Porque pues sí, era la manera que yo consumía noticias de videojuegos, porque no existía ni mucha noticia en internet, todo era o en inglés o alguna revista que nada que ver. Inclusive creo que sí usé alguna guía de alguna revista que decía, mira, sale de mi juego, entonces aquí me va a dar el tip para pasar tal nivel que no podía pasar en su momento. Y eso obviamente sí lo tenía en mi casa, y que pues era de los inicios, cuando era de los pocos medios de donde podía consumir algo de tecnología o de videojuegos. Uh-huh. Y ya después obviamente empezaron a salir más programas de tele, de repente veía Nintendo Manía, y empezaban así a multiplicarse todos estos productos y contenidos de tecnología y de videojuegos, pero sé que de los inicios, de los primeros que salieron de todo esto, pues fue de ahí. Pues sí. Sí, muchas cosas que creo que a final de cuentas a todos nos tocó vivir. También creo que una de las cosas que caracterizaba mucho a Gus era como esa cercanía, ¿no? Con la gente. Recuerdo que en esos eventos, Kama, que seguro también a ti te tocó ir, como pues justo estos que decían, ¿no? Los de los juegos y demás, que primero los hicieron ahí en un hotel, creo que en el que antes era el Sheraton, que no sé si sigue siendo, y después los hicieron en la Boom, no sé si te acuerdas. En la Boom, ahí que era un antro ahí un antro ahí por Toreo, ajá. Uh-huh. Recuerdo muy bien que una de las cosas que hacían muy bien era justo que, por ejemplo, tengo ese recuerdo muy, muy fresco de la invitación, ¿no? El boleto, me lo firmó Axie Spot, ¿no? Que era como también estos personajes ahí anónimos que tenían en Club Nintendo. Y además me lo firmó también Gus, ¿no? Y yo creo que eso es algo que también ellos justo, pues creo que crearon de una manera muy interesante, pues como esas personalidades, ¿no? De no solamente ser como el periodismo de te vamos a decir un juego y una calificación, sino realmente de tratar de ser más cercanos, de crear una comunidad, de organizar eventos.
además de hacerlo de manera oficial y con el respaldo de Nintendo, con básicamente, pues sí, la bendición directa de Nintendo y del distribuidor, que creo que a final de cuentas justo era importante. Insisto, yo creo que es invaluable la contribución que tuvo Gus, ¿no? Fue como esa primera piedra para que después muchos otros pudiéramos trabajar en esta industria. Y bueno, ya de ahí evidentemente se crean muchas otras cosas, pero sí creo que queda claro que lo que logró Gus y lo que alcanzó, pues fue algo muy importante, y creo que es algo en lo que, pues empezando por su hijo, creo que seguramente está muy orgulloso de lo que su padre hizo en vida, ¿no? Tal cual.